A la luz del Bicentenario, se han suscitado nuevas oportunidades para poder reflexionar sobre lo que nosotros sabemos en torno al proceso de independencia, ya sea revisando lo que otros han escrito hasta el momento, como también aportando desde nuestra parte, generando nuevas preguntas y nuevos temas de investigación. En ese sentido, en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Scarlett O'Fellan, reconocida historiadora peruana sobre los procesos de independencia y la nobleza indígena en el Virreinato del Perú, con quien conversaremos sobre por qué tenemos a Tupac Amaru como una figura importante de nuestro proceso de independencia en la categoría de prócer, qué significan los próceres para nosotros hoy en día, cómo interpretar las figuras de los libertadores en el contexto de independencia, cómo manejamos las fechas oficiales y qué sentido le damos a nosotros, y finalmente, cómo podemos reflexionar en torno al Bicentenario a partir de los adjetivos que hemos utilizado para clasificar. Muchas gracias, doctora O'Fellan, por acceder a conversar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, más bien, por invitarme para poder dar mi opinión sobre el proceso de independencia, ¿no? Quisiera comenzar con que ya estamos contrarreloj. En 4 días es el 28 de julio del 2021 y estaríamos celebrando pues la fecha oficial del Bicentenario de la Independencia del Perú en honor a la proclamación que realizó José de San Martín en 1821. Quisiera preguntarle a qué se debe que escojamos celebrarlo esta fecha en específico y por qué no utilizamos hechos previos para poder celebrar progresivamente las celebraciones del Bicentenario, como bien podría ser la Junta de Cusco de 1814, por ejemplo. Sí. Está muy bien lo que has dicho de fecha oficial, ¿no? Porque es la fecha que se nos da para celebrar, pero hemos visto dos elementos interesantes. Primero, que hay una primera fase en el proceso de independencia, que es la fase de las juntas de gobierno entre 1809 y 1814. Eso por un lado. Y por otro lado, que ya desde diciembre del año 20 comienzan a haber declaraciones de independencia en Tarma, en Trujillo. Entonces tampoco la del 28 de julio de 1821 es la primera gran declaración, sino que han habido previas, ¿no? El tema es que de alguna manera se ha ignorado este proceso temprano de independencia, el de las juntas de gobierno, el movimiento de Cela, que solamente dura 3 días, porque él sufre un derrame y sale de la arena política, ¿no? La Junta de Huánuco de 1812 y la Junta del Cusco de 1814. La de Huánuco va a durar alrededor de 2 meses, la de Cusco no, dura como medio año y se expande hacia Arequipa, hacia Huamanga, hacia el Alto Perú, ¿no? Entonces, la idea de alguna manera ha sido centrarnos en los proyectos continentales, ¿no? O sea, el proyecto que trae San Martín de liberar Argentina, luego Chile, el Perú, ¿no? Y por otro lado también el proyecto continental de Bolívar con la Gran Colombia, que libera primero Colombia, después Caracas, Quito, y luego viene a Perú y a Bolivia. Entonces, es algo que está dentro de la historiografía peruana, esto de que el grito de independencia sea la declaración, digamos, de San Martín y dejar de lado los procesos previos, que históricamente no es correcto en la medida en que se pierde toda la dinámica de lo que fue el proceso de independencia. Y además que en ese sentido somos bastante excepcionales en relación a nuestros vecinos y a los otros países hispanoamericanos, porque, por ejemplo, México se libera en 1821, igual que el Perú, es el otro gran virreinato de Hispanoamérica, pero ellos celebran 1810, ellos celebran el grito de Hidalgo, ¿no? Igualmente, en el caso de Bolivia, que recién se libera el año 25, ellos celebran 1809, que es la Junta de Gobierno de la Paz, y Quito, que se liberan el 22 con la batalla de Pichincha, celebran 1809 con la Junta de Quito, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos Huánuco, tenemos Cusco, pero nos hemos autorrelegado, ¿no?, a comenzar oficialmente el proceso de independencia con San Martín, el 28 de julio en la Plaza Mayor haciendo esta declaración, cuando incluso, ¿no?,
como digo, en diciembre del 20 ya han habido declaraciones en Tarma y ya han habido declaraciones en Trujillo, en Lambayeque, ¿no? Y esto ya es algo que yo creo que debe corregirse, ¿no? Porque si no da la imagen equivocada que el Perú estuvo a la saga en el proceso de independencia al no reconocerse ni darse la importancia que tienen a la Junta de Gobierno de Huánuco y a la Junta de Gobierno del Cusco. Es interesante este proceso mediante el cual se puede más o menos reconocer ciertos momentos oficiales y por tanto personas, acontecimientos y cualquier tipo de característica que esté involucrada en los procesos, como también aquellas que se dejan de lado. Pero en ese sentido está el caso, por ejemplo, de Túpac Amaru, quien ha tenido una relevancia sumamente importante dentro de la historiografía, vinculado con la independencia en la categoría de prócer o antecedente, ¿no? Especialmente en el momento del sesquicentenario. ¿Usted cree que esta noción detrás de Túpac Amaru, de colocarlo como prócer o un antecedente del proceso de independencia, se trata de una invención o una inexactitud histórica, o cómo podría clasificarse eso, bueno, a la luz del bicentenario? Bueno, podría ser inexactitud histórica, pero también una manipulación histórica, ¿no? He publicado en la revista del Instituto Ribagüero, que ha salido en marzo de este año, un ensayo largo, ¿no? Tratando de ver si efectivamente existen conexiones, digamos, directas entre la Gran Rebelión y el movimiento, sobre todo de la primera fase, el movimiento de independencia de la primera fase con las juntas de gobierno. Y la verdad es que son dos coyunturas completamente diferentes, ¿no? Túpac Amaru inserta su movimiento durante el contexto de las reformas borbónicas, y concretamente de las reformas fiscales, económicas borbónicas que va a traer el visitador Areche en 1777 al Perú. Entonces es el momento en el cual entra en contradicción no solamente Túpac Amaru como cacique, ¿no? Sino el conjunto de la sociedad colonial, porque estas reformas lesionan los intereses de los hacendados, de los comerciantes, de los pequeños comerciantes, de los campesinos, y a ello se suma un problema que todavía no se ha resuelto, que es el problema del reparto de mercancías del corregidor. Entonces, este gran paquete llega a crear una plataforma muy amplia donde vemos que aparecen incluso algunos peninsulares casados con criollas, criollos, mestizos, indígenas, cholos, y también un sector de castas de color. Entonces, era el momento, digamos, en términos coyunturales, claves como para que se diera este movimiento. Pero dentro de lo que es el proceso judicial después de la Gran Rebelión, ¿no? Que se da sobre todo en el mes de abril de 1781 en la cárcel del Cusco, declaran todos estos involucrados en la rebelión de diferentes grupos sociales, de diferentes grupos étnicos, ¿no? Y ahí se filtra información como que en algún momento, cuando Túpac Amaru viene en el año 77 a Lima, realmente su idea era también ir a España a hablar con el rey para, como otros caciques lo habían hecho antes, manifestarle todo el tipo de dificultades que habían y todo el tipo de explotación que había por parte de las autoridades peninsulares. Y no lo llega a hacer, lo disuaden que no lo haga, y más bien entonces él piensa en llevar adelante un movimiento grande de protesta, ¿no? En algún momento se habla también que le gustaría ser capitán general, es decir, formar en la zona del Bajo Perú una capitanía general, como la que tenía Chile, por ejemplo, que es vecino, ¿no? Incluso en algún momento algunos de los reos dicen que podría ser el virrey en Lima, ¿no? Algunos creían que estaba ya de virrey en Lima a pesar que había sido ejecutado, porque las noticias no llegaban a tiempo y no llegaban bien, ¿no? Entonces, me parece que es lo que trata de hacer el grupo de caciques nobles, de indios nobles desde el siglo XVII, y es que se les dé un lugar representativo y con decisiones
dentro de la estructura del virreinato de Perú. O sea, cuando ellos van a España, van a reclamar que se les dé un espacio, que se les dé una orden militar, también la de Santa Rosa de Lima, que tengan cargos públicos importantes y que formen parte activa dentro del virreinato. Y me parece que ese es el discurso también de Túpac Amaru. Bueno, con Pumacahua el nombre de Túpac Amaru no se va a mencionar en la Junta de 1814 porque, claro, eran acérrimos enemigos, ¿no? Entonces, estando Pumacahua en la dirigencia de la Junta del 14, el nombre de Túpac Amaru está, digamos, de alguna manera prohibido, pero sí aparece el número de Túpac Amaru dentro de las proclamas que envía Bernardo Higgins, quien ha vivido 3 años y medio en el Perú cuando estudiaba en el Convictorio de San Carlos, y envía proclamas con San Martín, donde dentro de las proclamas que son en español, en quechua y en aymara, se dice, por ejemplo, y cito, venid a firmar sobre la tumba de Túpac Amaru y Pumacahua de estos ilustres mártires de la libertad. Entonces no es que, digamos, la referencia de Túpac Amaru aparezca recién con la Confederación Perú-Boliviana en la década de la segunda mitad de los 30, sino que ya en estas proclamas O'Higgins lo menciona. Lo que no tiene claro probablemente O'Higgins es la enemistad que existía entre Túpac Amaru y Pumacahua, ¿no? Y cómo Pumacahua va a colaborar en capturar a Túpac Amaru y se va a beneficiar enormemente de este acto, digamos, de participar en la captura, ¿no? Porque de ahí Pumacahua va a ser una carrera, pues, meteórica en términos políticos, ¿no? Y entonces, como que no queda esto claro para O'Higgins, ¿no? Es esta situación de rivalidad que existe entre Túpac Amaru y Pumacahua, pero sí los menciona como un antecedente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que disponemos de este tipo de información, pero eso no quiere decir que se le pueda conectar directamente, ¿no?, con el proceso que se va a dar, sobre todo a partir de la segunda fase de la independencia con los proyectos continentales, ¿no? Y respecto a esto último, por ejemplo, ¿por qué es que, si es que es posible quizás elucubrar las razones detrás de esto, que a Mateo Pumacahua no se le haya resaltado más, considerando que él lucha contra la Gran Rebelión, pero luego forma parte de la rebelión del Cusco? Entonces, ¿a qué cree que se deba que no se haya resaltado mucho más su figura en la categoría de prócer, ¿no?, como con Túpac Amaru? Sí. La palabra prócer, yo tengo algunas dudas sobre el uso correcto de la palabra. Me parece que es una palabra que viene del siglo pasado, ¿no? Me parece que sería más pertinente hablar de gestores de la independencia, por ejemplo, ¿no? O de, en todo caso, ideólogos de la independencia, más que prócer, que creo que ya tiene una carga que de alguna manera habría que superar, ¿no? Entonces, en el caso de Pumacahua, efectivamente, él va a ser uno de los indios nobles que va a estar contra Túpac Amaru como líder de una rebelión. Y ellos argumentan que lo que ocurre con Túpac Amaru es que no es un cacique reconocido, su linaje no ha sido reconocido oficialmente. Entonces lo tratan tanto Pumacahua como otros caciques de linaje, ¿no? Como el indio, como un indio advenedizo, le dicen incluso el indio ordinario de Surimana, ¿no? No lo llegan a reconocer. Túpac Amaru viene a Lima, pierde, ¿no?, el pleito que tiene por el marquesado de Oropesa. Su rival, que es Diego Betancur Túpac Amaru, tampoco se le favorece con el marquesado de Oropesa, pero sí se le permite ingresar al grupo selecto de los 24 electores, cosa que no se le da a Túpac Amaru. Y entonces Túpac Amaru, de alguna manera, en rechazo de este veredicto, el año 78, un año después que ha estado en Lima, hace desfilar a su hijo Mariano en una festividad en el Cusco, vestido como inca y con la mascaypaicha, que era
algo que solamente podían hacer los 24 electores del Cusco. Entonces, es su manera de públicamente protestar de que no se le haya reconocido como un indio noble. Incluso ha conseguido información David Garrett, ¿no?, sobre Tomás Atito Condemaita, que cuando ella declara, en el 79 me parece, ella dice que en realidad el padre de Tupac Amaru es Miguel Condorcanqui, que ellos no son Tupac Amaru de linaje, ¿no? Entonces ahí hay un tema de controversia importante y eso lleva a que Pumacahua no lo reconozca, como no lo reconocen también otros linajes, ¿no? Los Tituatauchi, por ejemplo, los Choquehuanca, ¿no? Tampoco lo reconocen. Y más bien, después de la gran rebelión y de que Tupac Amaru ha sido pues ejecutado, Pumacahua comienza a ascender políticamente. Lo van a hacer brigadier general después que participe junto con Goyeneche en aplastar la Junta de 1809 en La Paz, lo hacen brigadier general, y luego en 1812, cuando se trata de aplicar en el Cusco la Constitución liberal, lo van a hacer presidente de la Audiencia del Cusco. Debe ser el único caso de un mestizo real, ¿no?, descendiente de linajes incas, digamos, que va a tener esos dos privilegios: ser brigadier general primero, ¿no?, que estaba reservado para criollos y peninsulares, y por otro lado ser presidente de una audiencia, ¿no? En el segundo caso da la impresión que lo utilizan porque era muy espinoso aplicar la Constitución de 1812 en el Cusco, y entonces él tiene que hacerse cargo de esa situación tan complicada, y luego lo remueven del cargo y colocan a un criollo de la casa Conchijara, ¿no? Entonces, él se da cuenta y dice que él sentía que resentían sus ancestros indios, ¿no?, y que en esa condición, con ese estatus, él estuviera a cargo de la audiencia. Pero, como digo, hay este trato diferenciado frente a Tupac Amaru. Los linajes reales, digamos, que se dicen descendientes de los incas, no lo reconocen, ¿no? Y entonces, en algún momento se cuestiona la rebelión, pero sobre todo porque la dirigencia, o sea, Tupac Amaru, no era el dirigente adecuado, ¿no? En el caso del 14, Pumacahua, que ya ha sido reconocido por los 24 electores del Cusco, me imagino que se siente mucho más en condiciones de tener un papel protagónico, y además que los Angulo le dicen que Fernando VII ha muerto, que ha fallecido, y que por lo tanto hay que tomar el gobierno. Y entonces en su declaración él dice, sabiendo que mi señor Fernando VII ha fallecido, yo tengo que luchar por mis derechos, ¿no? Y me imagino que sus derechos es participar en el nuevo gobierno, o sea, no quedar rezagado, ¿no?, sino participar como lo han dejado participar hasta ahora, siendo brigadier general y luego presidente de la audiencia. O sea, tiene una cierta experiencia, ¿no? Y dice, si no está Fernando VII, tengo que reclamar y defender mis derechos. Ahora, respecto a cómo estamos celebrando este bicentenario, queda mucho la imagen, ¿no?, de como figura oficial del libertador extranjero como parte de nuestras conmemoraciones. Últimamente se ha estado buscando que rescatar la figura de, si se puede decir, de alguna manera, héroes peruanos del proceso de independencia, desde diferentes ámbitos y diferentes ideas. Por ejemplo, más recientemente el caso de Faustino Sánchez Carrión con Mark Thorner, y bueno, posicionándolo a él dentro de la historia del concepto de descolonización como un antecedente importante a nivel global. Y en sí, el siglo XX ha visto, dentro de la historiografía sobre todo, con las figuras de Luis Antonio Eguiguren o el mismo Raúl Porras, la construcción de la figura del héroe de la independencia peruano como ideólogo sobre todo. En ese sentido, a la luz del bicentenario, ¿usted cree que se ha avanzado en esta apertura por una visión quizás más nacionalista, que permita rescatar estas figuras del proceso de independencia peruano?
Bueno, la verdad es que todos o casi todos los países que formaron parte de Hispanoamérica fueron liberados por extranjeros, ¿no? Yo no sé por qué se ha concentrado la atención en el Perú nuevamente. No sé si me parece un manejo demasiado limitado al caso de Perú, de la historiografía, una falta de apertura, pero si pensamos en Chile, fue liberado por San Martín, que es argentino, ¿no? Y si pensamos en Colombia, fue liberado por Bolívar, que es venezolano. Y si pensamos en Ecuador, fue liberado por Sucre y Bolívar, que son venezolanos. Entonces yo no sé qué tanto llama la atención, ¿no? Que dentro de ese proceso en que, como decía Bolívar, la patria era América, ¿no? Y por favor no hay que olvidar ese concepto, ¿no? O sea, vienen de otros espacios a participar en una guerra que es de todos. Estas naciones cuadradas que tenemos ahora no eran las que funcionaban en ese momento. Estamos haciendo historias nacionales en un contexto en que la historia era América, ¿no? Entonces, como digo, el caso de Perú es el caso de Chile, es el caso de Colombia, es el caso de Ecuador. Quizás los únicos espacios liberados o autoliberados fueron el caso del Río de la Plata, ¿no? De Buenos Aires, y el caso de Caracas, Venezuela, ¿no? El resto, todos son liberados por extranjeros, que en ese momento no eran extranjeros, eran americanos. Entonces hay un montón de conceptos que no se toman en cuenta, que se marginan, que no entran en el análisis y que nos llevan a resultados, digamos, inexactos, ¿no? Hay que rescatar, como digo, pues, el hecho que quizás en el caso de Perú la diferencia que se marca es que hay dos ejércitos libertadores, ¿no? Llega San Martín primero por el sur, con un ejército compuesto de argentinos y chilenos, que está financiado por Bernardo Higgins, y llega por el norte el ejército de la Gran Colombia, ¿no? Primero viene Sucre y luego va a llegar Bolívar. Entonces tenemos dos ejércitos libertadores, el que viene del sur y el que viene del norte, y es el único país que va a tener esta conjunción. Los otros solamente uno, pero de ahí a que no lo tengan, no es cierto, ¿no? Como digo, solo en el caso de Argentina y de Venezuela es una autogestión, digamos, ¿no? Y en todo caso, si bien llegan estos ejércitos con sus líderes a caballo, ¿no? Que también son ideólogos, sobre todo en el caso de Bolívar, en el caso de Perú van a haber interlocutores importantes, ¿no? Por ejemplo, interlocutores ilustrados, ¿no? Como pueden ser Hipólito Unanue y Faustino Sánchez Carrión, aunque no son líderes a caballo, que parece que en este proceso había que tener una conjunción de ser líder a caballo y también tener pues una base ideológica para un proyecto político, ¿no? En el caso de Perú, lo que no tenemos es líderes que aglutinen estos dos elementos, pero en términos de personas ilustradas, ¿no? Está Hipólito Unanue, está Faustino Sánchez Carrión, que va a apoyar a Bolívar en el proyecto del Congreso Anfictiónico de Panamá y luego de la Federación de los Andes, y en términos, digamos, militares, va a contar Bolívar con el apoyo de Santa Cruz, de Gamarra, de la Mar, por ejemplo, ¿no? Entonces tampoco es que no haya habido nada, o sea, hay una cogestión, digamos, no se toma en cuenta a veces que es una gestión compartida, porque ¿qué se hacía Bolívar si no contaba con Gamarra, con Santa Cruz y con la Mar, por ejemplo, ¿no? O si en el apoyo ya hay, digamos, ideológico de los ministerios que tuvo que formar, no estaba ni Hipólito Unanue ni Sánchez Carrión. Entonces, la parte quizás interesante es que no hubo un líder, como digo, que aglutinara la parte militar con la parte ideológica en una sola persona, pero eso no quiere decir que el proceso fuera llevado adelante exclusivamente por los que han sido denominados los extranjeros, sino que hubo puntos de apoyo importantes en el caso de Perú, ¿no? Y como digo, en el caso, por ejemplo, de los militares, Gamarra es cusqueño, pero Santa Cruz es paceño, La Mar es cuencano, pero en ese momento todos son americanos, y si no los trabajamos de esa manera, vamos a comenzar a ver las cosas de una manera distorsionada para ese momento.
O sea, lo vamos a ver con ojos, ya los han visto distorsionados en el siglo XX, pero seguiremos viéndolos con ojos distorsionados en el siglo XXI, si no asumimos que en ese momento, como digo, la patria era América, y no había ningún problema en pedir ayuda y que llegaran a apoyar, ¿no?, que se liberara América en su conjunto. Después, en la década del 30, ya comienza la formación de las fronteras, ¿no?, los estados-naciones y la formación de fronteras, pero en este momento lo que está rigiendo es el americanismo. Ahora, para concluir nuestra entrevista, quisiera preguntarle en torno a, bueno, lo que la historiografía ahora nos ha venido dando en torno a cómo caracterizar nuestro proceso de independencia, desde las ya conocidas independencia conseguida, concebida o concedida, y más recientemente, eh, como ponen en su introducción, una independencia sin adjetivos y más bien clasificarlo como un proceso revolucionario. En ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a estas ideas, estos adjetivos que se han venido construyendo desde la historiografía para clasificar nuestra independencia? ¿Y a qué conclusión podemos llegar, si es que eso es posible, a partir de las cosas que se han venido estudiando e investigando más recientemente? Sí, a mí me parece bastante cliché, ¿no? Lo de concebida, concedida, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando falta una base de sustento, ¿no? En el caso de la primera fase, probablemente estemos hablando, si queremos utilizar el término, ¿no?, de algo concebido desde adentro, ¿no? Tacna fue un movimiento interno, la Junta de Huánuco, también Cusco, del mismo modo desde adentro, aunque tanto en Huánuco como en el Cusco se pide el consentimiento, o en todo caso se informa al virrey Abascal que se han formado estas juntas. Abascal los trata como insurrectos y manda el ejército, y en ese momento, por ejemplo, se produce un quiebre en la relación con los Angulo, y más bien los Angulo miran hacia Buenos Aires, ¿no?, en busca de apoyo. Un elemento en común de Tacna, Huánuco y Cusco es de alguna manera el vínculo con Buenos Aires, ¿no? Pero son movimientos internos, ¿no? Entonces, si tocamos este periodo, hablaríamos de una independencia más bien concebida desde adentro, digamos, ¿no? O movimientos internos disidentes, que son los que se dan en toda Hispanoamérica, porque en el caso de Chile, la Junta de 1810 es un movimiento interno, aunque la independencia va a ser sellada con el ejército de San Martín, que viene de la Argentina. Igual en el caso de La Paz, es un movimiento interno, ¿no?, la Junta de 1809, aunque la independencia se va a sellar el año 25 con la presencia de Sucre, ¿no?, que va a ser el primer presidente de Bolivia. Entonces, en esa primera fase es como que son procesos internos, ¿no? Mientras que en la segunda fase de la independencia sí van a recibir, digamos, como digo, no tanto concebido, ¿no?, como una cosa compartida, ¿no? Y en la cual van a estar involucrados en este proceso compartido Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? O sea, 5 países van a tener este proceso compartido, ¿no? Por eso digo que es mejor hablar de una cogestión o de una gestión compartida antes de hablar de algo concebido que implica que el otro es totalmente pasivo, ¿no? Y que se le concede desde arriba, digamos, la independencia, cuando no es así. Hay una participación también, y eso se da a 3 niveles, ¿no? En el caso de Perú es el único caso en el cual va a haber una primera alianza con la nobleza, en la presencia de Torretagle primero, el cuarto marqués de Torretagle, y luego Ribagüero. Es el único caso en Hispanoamérica donde los primeros presidentes van a estar ligados a una nobleza titulada de Castilla, además, ¿no? Luego están los ilustrados, en el caso de Perú, Hipólito Unanue y Torretagle, Hipólito Unanue, Faustino Sánchez Carrión, y luego los militares, como decía, ¿no? Gamarra, Santa Cruz, Lamar, etc. Entonces, esto es lo que hay que ver, ¿no? Algo más integral, donde se vea una gestión compartida, ¿no? Y más bien la pregunta es, ¿por qué no se pudo generar en el Perú estos dirigentes
a caballo que a la vez tenían un proyecto en la cabeza, ¿no? Como es el caso de San Martín con su plan continental y el caso sobre todo de Bolívar con un proyecto tan elaborado como la Gran Colombia, ¿no? Pero tampoco es que no hubiera ninguna participación y que acá se quedara con los brazos cruzados, digamos, ¿no? Ni que fueran absolutamente pasivos. Ni en la primera fase, ni tampoco en la segunda fase, aunque el modo de operación va a ser distinto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Ofelan, por esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Estoy seguro que a la luz del Bicentenario a muchos de nuestros oyentes les va a parecer sumamente eh, motivadora para plantearse nuevas preguntas y sobre todo reflexionar en torno a este momento que estamos viviendo el día de hoy y hasta el 2024 con el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Para Muy bien. nuestro público en general, les agradecemos por su atención. No se olviden mantenerse al tanto de nuestras novedades en nuestras redes sociales. Somos HG, Portal de Divulgación Histórica, y hasta la otra oportunidad. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.